Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino. Y saludos a ustedes, más sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre unos breves ejemplos de fe, de paciencia en situaciones extremas, cuando nos sentimos que el Señor nos está, poniendo en prueba severa, y aunque nos sentimos en estas situaciones como que el Señor literalmente nos está arrastrando por el lodo, todavía es necesario recordarnos, que Él está con nosotros y que nos está haciendo lo que nos está haciendo por razón, ¿ok? Y nunca deberíamos dejar que nuestras pruebas nos causen desviar del camino, de perder fe y de perder confianza en el Señor, porque pues como entendemos, Él, como está escrito, a Él le dio gusto uh, hacerle a su Hijo nuestro Señor Yahushua lo que Él le hizo, ¿ok? Para cumplir su propósito y para dar restauración a Israel, comenzando con la elección, los cuales en el arrepentimiento del nombre de su Hijo, nuestro Señor Yahushua, podamos tener acceso, para atrás al Padre, y entre medio de todo lo que el Señor tuvo que experienciar, Él no abandonó la fe. Ejemplo para nosotros. Entonces quise comenzar aquí en Isaías 41, y a 14 dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Yahweh, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces el Señor aquí literalmente, nos comparó a un gusano, porque así de bajos somos, man. Somos la creación del Señor, creados de los elementos, y esto nos debería de recordar de el nivel de humildad que deberíamos de tener en la presencia del Señor, cuando estemos orando, cuando estemos en nuestro camino, nunca dejando que, como estamos viendo ahorita en Israel, nunca dejando que seamos inflados con orgullo, con falsedad, porque al fin del día somos gusanos, man. No nos podemos librar nosotros mismos, no nos podemos salvar nosotros mismos, dependemos del Señor por todo, y fácilmente puede el Señor causar que seamos aplastados como un gusano, ¿ok? Y es pesado, porque en mirar al gusano, el gusano literalmente habita en mugre, sale de lugares podridos, ¿ok? Igualmente nosotros, en la condición en que estamos ahorita, estamos literalmente viviendo entre medio de corrupción, de pudra, si es palabra, por razón de nuestro castigo, por razón de nuestro pecado contra el Señor. Pero el Señor aquí nos está consolando, diciéndonos que no temas, gusano de Jacob. ¿Ok? Uno de los nombres de un nombre de nombre de un hombre del Señor es Caleb. ¿Ok? Caleb, que su nombre literalmente significa perro. Pero ¿qué es un perro? ¿Ok? Un perro es conocido como el amigo mejor del hombre, porque cuando es entrenado bien, es bien fiel,
es bien cariñoso, es bien humilde, hacia su dueño, porque tienen esa relación y depende de su dueño por todas cosas, por comida, por techo, por seguridad, por agua, por guianza, por consolación, por ayuda médica cuando es que se enferma. Igualmente nosotros del Señor deberíamos estar en ese mismo espíritu, como gusano, como perro, antes de Yahweh, aunque por razón de nuestra carne, por razón de demonios, en nuestros pensamientos que deberíamos de reprender, okay, sentimos que el Señor nos está abusando, pero no lo es, no lo es. Pero en la carne sentimos a veces, entre medio de nuestras pruebas, que la aflicción es como, por decir, un abuso del Señor hacia nosotros. Si es que por razón, por ejemplo, necesitamos algo extremadamente y inmediatamente, pero aunque en nuestras oraciones continuas, el Señor, o pues por decir, sentimos nosotros que el Señor se dilata, esto no es un abuso, sino que una prueba de paciencia y de fe para que podamos nosotros continuar en este espíritu de perro, de gusano, frente del Señor, para que Él vea y se agradezca, en la verdad de que aunque estemos afligidos y probados, todavía confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos fe en esto, que como leemos aquí, yo soy tu socorro. Y dice Yahweh, el Santo de Israel, es tu Redentor. Como le dijeron los discípulos al Señor, no tenemos ninguna otra salida. No tenemos a dónde más de ir. El Señor es, como está escrito, el camino, la verdad y la vida y salvación. Y en este espíritu, vas a encontrar que vas a salir esforzado por el Señor en el espíritu, aunque no sea el tiempo para recibir tus peticiones. El Señor no es injusto, man. En vez de ¿cuál es la palabra? En vez de ¿cuál es la palabra? It's like complain, en vez de it's like, ¿cuál es la palabra? Negarnos. En vez de quejarnos, deberíamos de preguntar qué es lo que el Señor me está tratando de mostrar, de enseñar en esta prueba, para que entendamos que en el entender de lo que el Señor nos está tratando de enseñar, por ejemplo, paciencia y fe, podemos aguantar la prueba con la esperanza que eventualmente obtendremos del Señor lo que necesitamos. Ahora de aquí vamos a brincar a Mateos 15 y 27. Vamos a empezar
En 22 dice, he aquí una mujer cananea que, empezar en 21, saliendo Yahushua de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ok, bien breve el nombre del Señor, cual el mundo llama Jesús, su nombre verdadero es Yahushua. Yahushua es su nombre, ok, el salva o el salvador significa su nombre. Ok, el nombre del Padre, cual el mundo llama Dios o Jehová o Yahweh, su nombre verdadero es Yahweh. Yahweh es su nombre, Él es o Él existe, significa su nombre. Estos son los nombres verdaderos en el hebreo antiguo paleo. Okay. Saliendo Yahushua de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Okay, entonces esta mujer entendió quién era Yahushua, tuvo fe y le pidió al Señor por ayuda, por su hija. Okay, y en las escrituras vemos en ciertas ocasiones cuando uno le pedía al Señor por ayuda o por sanación. En ciertas ocasiones el Señor simplemente en el preguntarle a la persona si creía en Él y en su habilidad para sanar, y respondiéndole que sí, con eso el Señor los sanaba. Okay, pero aquí tenemos un ejemplo especial. El Señor no le dio su petición inmediatamente. En vez, esto es lo que le dijo, pero Yahushua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídala, pues da voces tras nosotros. Okay, entonces, no paraba. Estuvo esta mujer sincera y no quería parar de pedir por esto, hasta siguiendo a los discípulos y al Señor, hasta que pues recibiera su petición. Un ejemplo de fe, aunque la estuvieron ignorando por un momento. Dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Entonces, en leyendo, parando aquí, muchos en Israel falsamente explican que esto comprueba que esta mujer era una cananea verdadera. ¿Okay? Pero no, sino que esto fue una prueba. Ella saliendo de Canaán, pero siendo una israelita. Y lo vamos a leer. Entonces ella vino y se postró ante él. Se postró ante él, como un perro, como un gusano. Aunque la ignoraron, aunque el Señor él mismo le dijo, yo no he venido por ti, básicamente. No porque ella no era israelita, sino por prueba. ¿Ok? Y para que nosotros podamos leer esto también, para tener un ejemplo de cómo van a haber ciertas ocasiones en donde el Señor va a ser frío hacia nosotros en ciertas cosas. Y entre medio de nuestras peticiones, nuestras oraciones, cuando lo necesitamos. No más de lo que Él sabe que eso podemos soportar, pero pues para probarnos, man. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, o de Israel, y echarlo a los perrillos, a los perros. El Yahushua llamó a esta mujer una perra, man. Yo solo vine por los israelitas. Mis regalos, mi pan, mi palabra, mi sanación, cual hago por mi gente, no es para ti y tu gente, que es verdad.
Pero esta mujer no era una verdadera cananea. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer no se ofendió. Okay. No abandonó su fe, su petición, okay, su creencia en el Señor, sino que le respondió, sí, estás correcto, Señor. Okay. Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto aquí comprueba que esta mujer era una israelita. Su fe era increíble. You know? Entonces respondiendo Yahushua dijo, oh mujer, grande es tu fe. Si fuera esta mujer israelita, la hubiera nomás despedido. Pero le respondió, no, grande es tu fe. Has pasado la prueba. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren nomás, y este es el mismo espíritu que deberíamos que estar nosotros. Cuando es que necesitamos algo, cuando le oramos al Señor por algo, cuando causemos nuestras peticiones ser oídas por el Señor continuamente, repetidamente, día tras día, vez después de vez, en sinceridad, en fe, sin que nos falte, pasión, ¿ok? Cuando el Señor, cuando se aparece, porque no es cierto, pero aunque se parezca que el Señor nos esté ignorando, aunque se parezca que nos está dando su espalda, no su espada, su espalda, ¿ok? Este es el espíritu en que deberíamos que estar y esto agradece al Señor, ¿ok? Pruebas, man, pruebas tras pruebas. El Señor, Él es el Padre, y un padre hacia su hijo, man, es en muchos casos casi como cruel, pero es todo por amor, es todo en querer que el hijo sea la versión más mejor de él mismo que pueda alcanzar, y solo es posible por medio de disciplina, prueba, aflicción, tribulación, balanceado con consolación, socorro, ayuda, misericordia del Señor. Ok, lo vamos a leer. Ok, Eclesiástico 2. Empezar en 2. Ya, solo el punto. El entero capítulo es buenísimo, como sabemos, pero voy a leer el punto. Dice Eclesiástico 2:2. Endereza tu corazón, tu mente, y aguanta constantemente este entero camino. Ok, en este camino el aguantar es una de las cosas que vamos a estar haciendo constantemente, sin parar. Aguantar tribulación, aflicción, sufrimiento, pérdida, persecución, sentimientos de desánimo, de debilidad, ataques demoníacos, debilidad, enfermedades, abominaciones a nuestro alrededor, vejación, opresión. Es aguantar. Pero tenemos las herramientas para poder soportar. Tenemos la visión para ver y entender que esto bien pronto se terminará con nuestra salvación y el regreso de nuestro Señor y el establecimiento de su reino, cual será eterno. ¿Ok? Aguanta constantemente y no te apresures en el tiempo de la angustia. Ya no estés dispuesto en el tiempo de tu angustia y nomás decir, fuck it, esto no vale la pena, esto no es para mí, nada, man.
Ya han pasado tales días o semanas o meses o fucking años orando por esta cosa y todavía él no me la ha dado. Aunque la necesite, pues sabes que no, eso no es una opción. Eso no es opción, man. Y si es que sos miembro de la elección, esta mentalidad va a estar imprimida en tu mente, en tu corazón, tu espíritu. Aunque en la carne sientas estas cosas, vas a tener el ánimo y el espíritu y las herramientas para ¿cuál es la palabra? Para rebuke, para reprenderlas. ¿Ok? Dice, adhiérete a él y no te apartes, para que seas multiplicado en tu último fin. Y esto será nuestro regalo, man. Igual como acabamos de leer con esa mujer, israelita, saliendo de entre los cananeos, man. Ella se adhirió a Yahushua. No se alejó de él, aunque, le puso esa prueba, fría. ¿Y qué fue lo que pasó? Recibió su petición, su hija fue sanada. Todo lo que te sobrevenga, tómalo con alegría. Y todos sabemos, man, no es algo, es algo mucho más fácil dicho que hecho. Tomando todo lo que el Señor nos pone en nuestro camino con alegría. Pero como acaba de mencionar, para el Espíritu deberíamos en estas tribulaciones, meditar en qué es lo que el Señor nos está tratando de enseñar con estas cosas. Para que puedas aguantar y entender que con fe y paciencia eventualmente recibirás lo que necesites. Ten paciencia cuando caigas en un estado de humillación. ¿Ok? Hebreos 12 y 11. Ya. Empezar en 9. Entrando en lo que mencioné según nuestros padres terrenales. Y la comparación al Padre Celestial, man. Además, tuvimos padres carnales que nos corrigieron y les reverenciamos. ¿No estaremos más bien sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Ok? El Padre de los Espíritus, ¿cuál es Yahweh? Aunque en ciertos casos, ciertos de nosotros no tuvimos padres o no tuvimos padres cuales, cuales estuvieron en esta mentalidad de ser, duros y rígidos y estrictos hacia nosotros. Sabemos que en antigüedad esto era, especialmente en Israel, esto era algo común y necesario. Que nuestros padres nos corrigieran y nos, como está escrito, nos causaron pasar por el cinto, por decir, o el latigazo, o el chanclazo, lo que sea, el castigo, en ciertos casos extremos, como si es que ni se, ¿cuál es la palabra? Disfrutaba en nosotros, pero todo por razón y en balance. Hablando de casos en donde la situación sí fue balanceada, porque pues hay una forma también para uno pasarse al extremo, pero tema para otro día. Dice, no estaremos más bien sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos, pues
mucho más hacia el Padre Yahweh, man, entre medio de sus correcciones y pruebas y disciplina. Porque a la verdad nos castigaron por algunos días según su voluntad, pero Él para nuestro provecho, para que seamos participantes de su santidad, purificados, refinados, perfeccionados en el horno de aflicción. Ahora bien, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Ok? Entonces, pues como acabamos de leer, sí, deberíamos de tomar lo que pasamos con alegría, pero es mucho más fácil dicho que hecho, porque como estamos leyendo aquí, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Estas son las cosas que vamos a sentir, pero con solo tener en mente esto, que deberíamos que tomar la prueba con alegría, podemos tener un balance y una claridad para entender las razones por qué el Señor nos hace lo que nos hace. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Y cada uno de nosotros entendemos esto, man. Si con sinceridad meditamos sobre las pruebas, y cuando nos enfocamos de dónde vinimos en el mundo y en dónde estamos ahora, en nuestras mentes, en este camino, y cada uno, sabemos que estamos altamente bendecidos más de lo que sabemos. Por tanto, alzad las manos caídas y las rodillas debilitadas. Entonces, conociendo todo esto, alza tus manos y da al Señor toda la gloria, honra y alabanza. Próxima escritura. Job 13:15, perfecto ejemplo de otro hombre, fiel, que sufrió cosas que son extremas, pero que en su prueba no falló para darle al Señor su alabanza y para entender que, aun como leemos, el Señor nos da lo bueno y lo malo. Aunque se aparezca que no hemos hecho nada para merecerlo, pero sabemos que sí hemos hecho mucho para merecerlo. En nuestras vidas pasadas y en nuestras vidas presentes, si somos honestos. Como está escrito, nuestra justicia son como trapos sucios. Job 13:15, aunque él me matare, en él confiaré, pero mis caminos defenderé delante de él. Plano, aunque él me matare, en él confiaré. Miren nomás, la fe de Job era maxed out, estaba maxed out. Literalmente a punto de morir, sufriendo dolor, después de perder todo y tener un demonio al lado de él, hablando mierda, diciéndole que debería de maldecir al Señor y morir. Él todavía mantuvo su carácter, su fe, su integridad. Y por esta razón, Job fue bendecido a su final, con mucho más de lo que tenía al principio. Y ha sido inmortalizado en las Escrituras para que cada uno de nosotros tengamos un perfecto ejemplo de fe y de aguantar y de salvación y bendiciones después de la prueba. Ahora, para concluir, Isaías 61
y 1. Dice, el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh para predicar buenas nuevas a los mansos. ¿Ok? Y al fin del día somos bendecidos, man, con entendimiento, ¿ok? Con el Espíritu, con la verdad, con una enorme chance de ser parte de la elección. ¿Ok? Siendo puestos en el camino de hacer este trabajo, ungidos para traer hacia nuestra gente, ¿ok? El remanente de nuestra gente, las buenas noticias. Me ha enviado a vender a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, igual como se nos fue profetizado a nosotros, y en eso fuimos activados. Igualmente traemos este mismo regalo por el Espíritu hacia los demás del remanente. Dice, y apertura de la cárcel a los presos. ¿Ok? Estas son buenas noticias. Este infierno, esta cárcel, esta condición horrible está a punto de terminarse. Para proclamar el año agradable de Yahweh y el día de venganza de nuestro Dios y hacia nuestros enemigos, empezando con Esaú Edom, para consolar a todos los que lloren, para consolar a todos los que lloran. Yeah, man. Hay ciertas, cada uno de nosotros sabemos, hay ciertos momentos en este camino en donde la aflicción es tan fea y tan horrible que nos arrodillamos enfrente del Señor en lágrimas, man, y le pedimos por ayuda. ¿Okay? Y hay tales cual en el mundo todavía están haciendo esto sin el entendimiento, pero con un celo que el Señor no va a ignorar y que va a causar que sea recompensado con el camino y la verdad. Y en ese momento tal individuo será activado igual como nosotros fuimos activados. ¿Ok? Dice, para ordenar a los que lloran en Sión, darles hermosura en lugar de las cenizas, oleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu de tristeza, porque igualmente como cada uno de nosotros conocemos el dolor, la aflicción, el sufrimiento, la pérdida, de este camino, igualmente, y no podemos ignorar esto, entendemos la alegría que ha venido con esto, las bendiciones, el gozo, la claridad, el entendimiento, y cómo en esto se ha desaparecido la confusión, porque aunque tendremos que sufrir, por lo menos entendemos por qué. Porque es horrible sufrir, pero sin saber por qué. Y sin ver solución o salida o escape. Pero todo esto lo tenemos en Yahushua. Dice, manto de alabanza en lugar del espíritu de tristeza, para que sean llamados árboles de justicia, plantación de Yahweh, para que sea glorificado. ¿Ok? Y entonces, unas breves palabras por el Espíritu sobre nuestra condición en estos últimos tiempos. Espero que fueron edificados. Toda gloria, honra y alabanza. Shalom.